que el gobierno tendría que haber contado todo esto ese día, el 12 de agosto, ponerle el 13. Pero hay un compromiso claro con la opinión pública de contar qué pasa cuando un presidente se enferma, porque ya dejó de ser un problema de la enfermedad de una persona para ser un problema que afecta a todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el estándar en el mundo para comunicar sobre la salud de un presidente? ¿Hay un protocolo que se aplica en la mayoría de los países? ¿Es normal que un comunicado sea tan impreciso como el que dio a conocer el gobierno? Está acá Jorge Giacobbe, que es especialista en comunicación política. ¿Qué tal, Giacobbe? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Sabemos manejarnos con estas cosas? Los argentinos, ya no los K. ¿En general los argentinos o los K dentro de los argentinos? No, yo creo que en la Argentina se ha mentido mucho y se sigue mintiendo mucho. Este es uno de los gobiernos que más ha mentido respecto de sus momentos de debilidades. Aunque la mentira es una regla en la Argentina, suelo decir que los gobiernos de todo el mundo tienen solo dos herramientas, que son gobernar y mentir. Cuando se gobierna mucho se miente poco, cuando se gobierna poco se miente mucho. Este es un gobierno que ha mentido muchísimo, pero digamos, si quisiéramos ver cuáles son nuestros antecedentes más inmediatos, podríamos hablar de Malvinas. Sí, claro. O podríamos hablar de los desaparecidos. O podríamos hablar de Tato en la censura cinematográfica. Es decir, alguien se arroga el derecho de determinar qué es lo que el otro está en condiciones de saber o no en función de querer protegerlo y de poder controlar también el poder. Bueno, perdón, le doy un ejemplo que nunca se caracteriza como censura, pero que lo fue. La actitud de Moreno con las consultoras sobre la inflación. Bueno. No se le puede contar a la gente cuánto es la inflación. Si eso no es censura. Eso es absolutamente censura. De modo que lo grave es esta conformación de alguien, de un iluminado, que cree que el otro no está en condiciones de asimilar la noticia de la cual se trate. Y me parece que este es el problema de este momento también, Jorge, obviamente. Si bien hay una gran discusión aquí sobre la suerte de la presidenta, hay una segunda discusión, quizá mucho más importante, que es la suerte de 40 millones. Claro. De cómo se resuelva esta cuestión, de cómo sea la sucesión, de que la presidenta pueda salir de trance o no, depende la suerte de 40 millones de personas. Y todos nos imaginamos cuál va a ser la suerte de los 40 millones si la presidenta no logra reponerse de esto, ¿no? Ahora, fíjese cómo son las cosas, ¿no? Porque a veces se mezclan los tiempos. Hoy yo pensaba, viendo la polémica con Vudú, recién hoy, estamos pagando el error que fue Vudú. Y que no se pagó en su momento. Porque yo creo que Vudú es culpable. Ahora, supongamos que no, que fuera inocente. En cualquier caso, aún a favor de Vudú, ese error tendría que haberse pagado. O era inocente o era culpable y se terminaba la discusión. Pero quedó en la gente esta cosa de, bueno, hubo una pequeña movida, se fue tal otro, no sé qué, se acomodó todo de vuelta. Y ahora estamos discutiendo, ¿tendría que ser Vudú el que la reemplace? Somos un lugar increíble realmente. Yo no creo que la sociedad lo permita. Me parece que va a haber... ¿Usted no cree que la sociedad permita que Vudú la reemplace? Sí, estoy diciendo eso. ¿Y de qué manera podría evitarlo? Plaza de Mayo, López Rega, otras situaciones parecidas donde la sociedad no quiso que alguien la representara o estuviera en el poder. Me parece que tenemos por delante un problema muy serio, que es qué pasa si la presidenta no se repone. Por eso es tan importante la verdad y que conozcamos, porque si no todo el mundo va a tomar medida preventiva. Digamos. El desconocimiento lo que va a generar inmediatamente es medida preventiva. Por eso creo que esta novedad además va a intervenir severamente sobre las elecciones. Es imposible. ¿Usted cree que hay un correlato a favor o en contra, pero no que lo hay? No le podría decir cuál es, pero estoy absolutamente... No, obvio, es muy rápido para decirlo. Claro, estoy absolutamente seguro que una cosa como esta no puede no intervenir en un proceso de selección de la dirigencia del mañana. Es imposible que no intervenga. Imposible. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Hay manera de saberlo? A mí me gusta mucho esto de una sociedad de pie tratando de saber, preguntando, interrogando, obligando al poder a responder. Ahora, tengo toda la sensación también de que el poder no tiene ninguna intención de responder. De que el poder va a tratar, como lo ha hecho con el INDEC y con tantas otras cosas, de omitir, de disimular, de mentir hasta... ¿Pero y cuánto tiempo se puede estirar? Muy poquito, 48, 72 horas. Muy poco. En esta semana... En algún momento se tiene que definir, o sea, hay un acto ahora a las 11, bueno, a las 11 irá Vudú. Pero más tarde o mañana o pasado mañana, en algún momento tienen que decir, ok, el que está a cargo es tal. Ni más ni menos. Y ahí me parece que estamos... Y ahí se vea cómo se reacomodan las piezas. Ahí está en problemas la presidenta y estamos en problema 40 millones. Esperemos que se va a salir...
bien del problema. Gracias, Jacobo. Gracias, no, al contrario. Hablábamos del tema de la sucesión. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están viendo los problemas que se plantean para una sucesión? Si es que los hay, porque a lo mejor no los hay y son solo formalidades. Desde el punto de vista constitucional, Ninguno. no hay ninguno porque lo prevé el artículo 88. En caso de que exista alguna acefalía transitoria o permanente, asume el vicepresidente. Por otro lado, no estamos ahora en una situación tal porque no existe ningún acto formal por el que la Presidente haya delegado el poder, sigue ejerciéndolo. De manera que son todas conjeturas por el momento. Sí, está claramente establecido en la Constitución y en las leyes que reglamentan el artículo 88 la línea sucesoria en términos de lo que sería una vacancia o acefalía temporaria en la medida en que la enfermedad de la presidenta no le permita a ella desarrollar plenamente funciones, porque que esté enferma... Claro, depende también, habrá que ver qué tipo de funciones puede desarrollar y cuáles no. No quiere decir que la enfermedad per se la inhabilite a ella a seguir ejerciendo el cargo. Tiene que ser una enfermedad que le impida desarrollar plenamente las facultades del cargo como para que esto se transforme en una vacancia temporaria y ahí sí sea sucedida en el ejercicio de sus funciones por el vicepresidente. A mí me llama mucho la atención, había el programa hablando de eso, el silencio alrededor de esto, que solo creo que empeora la situación. Pero es algo habitual, digamos, este gobierno se caracteriza por la mentira permanente, pero digamos que en general las enfermedades de los presidentes han sido más bien ocultadas o silenciadas. Esto es lo normal, no es lo deseable. Sí, a mí me parece que es un tema sensible, que la opinión pública necesita la mayor información posible, porque la salud física de la presidenta impacta en la salud institucional y en el funcionamiento de los poderes en el país. Por eso es muy importante que se tenga un acceso pleno a la información pública, pero por otro lado, la comunidad tiene que saber que la Constitución y las leyes que nos rigen establecen todos los mecanismos institucionales como para, tanto en esta situación temporaria como si esta situación se convierte en algo permanente, hay respuestas, hay soluciones. En verdad, para ser estrictos, no hay acá un problema constitucional, ni mucho menos. La Constitución, artículo 88, ¿no? Lo dice claramente. Lo que hay es un problema político, que pasa a ser otro problema. El problema constitucional podría convertirse en la medida en que esta enfermedad deje de ser algo transitorio y se transforme en algo permanente, con lo cual ya ahí... Bueno, por ejemplo, pero situación también, sería distinta. no, pero digo, no podemos obviar que si en cambio de discutirse vudú acá se estuviera discutiendo otra figura, quizá el problema tampoco existiría. Sí, que en términos... Habría que ver, digamos, vudú no es una persona que haya quedado con gran imagen frente a la opinión pública. El caso de vudú políticamente es claramente insostenible para la opinión pública. Sí, claro. Ahora, el problema de la enfermedad existe más allá de las personas, porque la Constitución ni la ley prevén exactamente cómo debe ser esta cuestión definida. Porque ¿quién debe determinar que es una enfermedad que inhabilita a la presidenta? Esto debería ser ella misma. En los Estados Unidos hay un precedente famoso. En 1919, Woodrow Wilson, que era el presidente norteamericano, sufrió una ACV. Los siguientes 2 años de su mandato estuvo absolutamente imposibilitado de gobernar y de hecho no gobernaba su mujer y algunos secretarios de Estado. Se lo llamaba, los opositores hablaban del gobierno de las enaguas. Y el vicepresidente no quiso impulsar ningún tipo de acción para reemplazarlo por una cuestión de lealtad. Bueno, así... el poder también tiene que ver con el consenso y por eso en este caso por la falta de... Exactamente. Al hablar en caso de vudú, pero también es eso lo que lo va a mantener en el poder o no. ¿Hay algún tiempo constitucional en el cual esto tenga que llevarse a cabo como decisión? ¿Mañana, pasado? No hay. No hay porque es la presidenta la que evalúa si la enfermedad que ella padece le incapacita como para seguir desarrollando plenamente sus funciones. O sea que podría estar así 2 años o podría estar así un día. Sí, no creo que políticamente pueda estar así 2 años, pero en un tiempo prudencial es ella quien decide si sigue ejerciendo o no. El extremo personalismo, el hiperpresidencialismo argentino, sumado al extremo personalismo de este gobierno, hace difícil pensar que ella vaya a delegar el mando, formalmente. Lo que pasa es que acá se complica por el tema de la cercanía de las elecciones también, ¿no? Porque creo que agrega un elemento que no estaba previsto, por lo menos para
para una cosa así, que en cualquier caso o adelantará o atrasará esta decisión, pero que está. Exactamente. El vudú podría, como decía Andrés, ejercer funciones protocolares sin que necesariamente sea un presidente a cargo, un vicepresidente a cargo de la presidencia. Podría tener delegaciones parciales de ciertas funciones protocolares, pero el Poder Ejecutivo se ha retenido formalmente por la señora presidenta. Ustedes saben que yo nunca había pensado que un programa se parece a un colectivo en algún lugar, porque uno está como en el fondo del colectivo y va caminando hacia el comienzo del colectivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mariel Fornoni, hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo andas? ¿cómo estás, Jorge? A ver, ¿cómo puede influir esto en los resultados de octubre? Una pavada lo que Qué buena preguntar. pregunta, ¿no? Además no se ha dicho Seguro nada. tenés una respuesta. No se ha dicho nada en todo el programa, así que no. Si lo supiéramos. A ver, la verdad que hay muy poca información todavía como para nosotros que estamos, digamos, siguiendo esto. Yo siempre digo, todos nosotros somos 15-20% de la opinión pública como mucho que seguimos, vemos programas, seguimos los diarios, seguimos la información. El 80% de la gente tiene un proceso más lento de acercarse a los temas de actualidad y de la coyuntura. Esto tiene obviamente mucha trascendencia, así que supongo que en los días que vienen vamos a empezar a tener un poco más de información y poder evaluar. A mí, a priori, no me parece que impacte de manera sustancial en el resultado, sí en el escenario político. Claramente, cuando hay una concentración del proceso de toma de decisiones, como tiene la presidenta, de más del 95% de todas las decisiones que se toman en el país en cabeza de ella, y pensamos, estamos tratando de entender que va a estar un mes fuera del ejercicio del poder, eso marca un cuadro de situación política distinta. Perdón, al menos un mes. Bueno, en principio... No, claro, es que eso mes. también es importante, porque no es que esto se termina después de las elecciones, no se sabe. Y el gobierno no hace nada más que empeorarlo sin contarlo también, porque... Claro, creo que hay algo que esto le da a la opinión pública y que es mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, por un lado, uno tiene el desasosiego que tiene cualquiera frente a una cefalía producto de un presidente que está mal de salud. Esto además se agrava en función de las reiteradas veces que esto ha pasado, se agrava además por el hermetismo oficial que no deja de generar suspicacias, dudas sobre cuál es la verdadera situación y todo eso agrega más incertidumbre y bueno, como vos planteabas, en un proceso electoral, no en cualquier circunstancia. Si uno tuviera que plantearlo, si querés, de una manera cínica, ¿las tragedias han ayudado al kirchnerismo en términos electorales? A ver, en realidad lo que podemos tomar como el gran dato es el trágico fallecimiento de Kirchner, que evidentemente a la presidenta le dio un impulso en un contexto que venía cambiando de país, ¿no? De 2009 a 2010 fue cambiando el contexto socioeconómico y el mapa político. El fallecimiento repentino de Kirchner, la presidenta la dotó de una especie de shock carismático. La gente la vio como en un lugar muy particular, tratando de hacerse cargo del país, afrontar el proceso electoral y en un contexto que iba mejorando, logró evidentemente construir el resultado que construyó. Entonces, bueno, suena un poco cínico plantear que por eso las tragedias lo ayudan. Esto es una cosa totalmente distinta. Totalmente distinta. A mí me gustaría, si vos me permitís, llevarte de lo que estuvimos escuchando hoy en el programa a un tema que tiene que ver con el vicepresidente de la Nación. Y dar 2 o 3 números. Hoy el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, es una de las figuras con más alta imagen negativa. Tiene más de 60 puntos de imagen negativa. O sea, más de 6 personas de cada 10 no se lo bancan. Eso es un dato, ¿no? Es un dato. Y me parece que en un contexto como el que nos toca, lo que en definitiva puede llegar a estar en discusión es la legitimidad pública y política, no la constitucional. No hay ninguna duda de esa. Pero la legitimidad política para el ejercicio del poder pero ¿cómo evaluás la legitimidad política? ¿No tenés un legitimómetro? No tenemos, pero tenemos la opinión de la gente. Digo, que nos sirve como un dato para entender el contexto en el cual el vicepresidente de la Nación debería hacerse cargo de las funciones de presidente. Vos me decís, un tipo como Boudou, con este grado de imagen negativa, no sería representativo de la presidencia. Es esto lo que estamos diciendo. 60% de la gente no lo ve bien. Claro, esto de alguna manera también deja el error de Cristina. A ver, por un lado uno tiene la empatía que siente la gente normalmente frente a una situación de convalecencia o de dificultad de salud, ¿no? Pero por otro lado esto se licúa con la decisión que ha tomado la Presidenta de dejar de vicepresidente o de elegir de vicepresidente a una persona como Amado Boudou, que hoy no tiene el consenso de la opinión pública, tampoco tiene consenso
dentro del propio oficialismo. No, lo odian en el gobierno. Y entonces, bueno, esto de alguna manera... Siempre que asumió lo odian en el gobierno. Esto de alguna manera licúa esa empatía que la gente podría sentir. Entonces también me parece que desde lo electoral que vos planteabas, incluso, yo creo que no va a haber grandes modificaciones en términos de lo electoral, pero incluso la gente podría replantear su voto en términos de equilibrar poder, porque hoy por hoy uno no sabe cuánto va a ser el periodo que Cristina no esté ausente, no se sabe quién va a ocupar su lugar y entonces, bueno, por lo menos el Parlamento puede equilibrar poder, ¿no? Y tener un rol institucional más fuerte. Entonces también puede pasar que así como en su momento... Vos decís, esto no necesariamente lo tiene que ayudar, esto podría ser que perdiera por más. Exactamente, porque la gente puede tratar de equilibrar, ¿no? Está bien, es un buen punto, pero de cualquier manera tenemos 65% de la gente que nos viene diciendo que no quería votar candidato del oficialismo. Entonces digo, esta situación, que todavía hay que esperar a ver cómo evoluciona la opinión pública cuando haya un poco más de información, pero de cualquier manera, a priori, no parecería ser que fuera un elemento que ayudara. Sí, te llama Cristina ahora, a los dos, y les dice, ¿de qué me disfrazo? ¿Qué hago? ¿Ustedes qué le dirían que hiciera en este momento? Miren, a ver, vale, no, en primer lugar, dar información, porque el primer dato es tener información permanente. Cuenten lo que está pasando, porque no puede pasar que haya 5 millones de personas mirando esto y que en Argentina vos hoy mires, a ver, presidente, no sabemos quién está. Ayer hubo 10, 12 horas sin información de lo que le había pasado a la presidenta de la Nación. Y es muy relevante eso. Sí, claro. No puede haber silencio. Por lo menos un comunicado diciendo la presidenta entró para hacerse estudios y vamos a informar qué pasó, pero digo, no pasó nada. Y después nos enteramos en el comunicado que un mes atrás tuvo un episodio que tampoco termina de estar claro cómo fue, que sería la causa. No voy a entrar al análisis médico porque hubo especialistas, pero digo, en términos políticos me parece que el primer dato es tener información, porque eso baja la incertidumbre y de alguna manera le lleva tranquilidad a la gente. Y en definitiva lo que el gobierno tiene que hacer es eso. Sí, esto que planteábamos, ¿no? El hermetismo oficial no hace más que generar suspicacias, dudas y replantea una situación de más incertidumbre para la gente, que es lo que justamente el gobierno no debería hacer, ¿no? Gracias a los dos. No, por favor. Si Vudú asume, en efecto, como en principio todo parecería indicar, se va a encontrar con un par de problemitas, no demasiados. Mira, primero va a tener que enfrentar como presidente las elecciones del 27 de octubre. Después va a tener que escuchar del otro lado del teléfono la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el reclamo de los fondos buitres. Aquella corte a la que le había pedido luz Cristina en su mensaje. Y por otro lado va a escuchar, en el caso de la Corte Argentina, su decisión sobre la ley de medios. Tiene una agenda cargadita, suponiendo que ejerza la presidencia temporal. Geuna, ¿puede o no ser presidente Vudú? Vudú puede ser presidente, pero claramente va a ser un presidente exótico, por decirlo de alguna manera, porque tiene una decena de causas judiciales, que ahora vamos a contar algunas, pero tiene una causa que es emblema y que lo llevó al ostracismo político de alguna manera. Esto que va a pasar ahora, si él asume, es casi un milagro, porque más allá de que siguió en el gobierno, quedó completamente raleado. Vamos a recordar, porque me parece importante para que no quede como un título, el caso Chicone. El caso Chicone, recordemos, de la imprenta que imprime nada menos que puede imprimir los billetes del país, algunos de los billetes del país, además de la Casa de la Moneda. Y en este caso lo que se determinó, que quedó finalmente estatizada después del escándalo, es que había una sociedad que se llamaba The Old Fund, que en un momento en donde la empresa estaba prácticamente quebrada, se queda con la empresa. ¿Qué tiene que ver Vudú en todo esto? Te voy a dar algunos datos que son muy importantes. El primero, Vudú firmó un documento único en la historia. No pasó jamás que la AFIP le pidiera al ministro de Economía que autorizara una moratoria especial para una empresa, una moratoria de 240 millones de pesos, que era en condiciones increíbles. ¿Vos te das cuenta cómo en ese momento pensó Echegaray? Dijo, yo este negocio lo hago, pero poné vos el gancho también. Por eso Echegaray le pide a Vudú que firme. Exacto, y de hecho Echegaray está imputado. Burdo que esto fue así, porque evidentemente eso era irregular, y entonces el titular de la AFIP quería
alguien más que pusiera la firma aparte de la de él, ¿no? Bueno, de hecho, Echegaray está imputado y su defensa básicamente es que esto estuvo por el ministro de Economía, entre otros tantos temas, pero digamos, se ampara en determinadas cuestiones que tienen que ver con la ley y las cosas que él puede hacer por su cargo, pero sobre todo con que lo autorizó. Y es importante destacar, no hubo en la historia otro ministro de Economía que firmara un documento como este para una empresa en particular que no tenía nada que ver con su rol de ministro de Economía. El otro dato, bueno, Ciccone, a pesar de la moratoria, dejó de pagar las cuotas y aún así tuvo el beneficio de que cuando estaba controlada por The Old Fund tuvo 2 contratos con el Estado Nacional. O sea, el Estado Nacional contrató a esa empresa que tenía esa moratoria tan especial y que tenía como director al famoso Alejandro Van den Broeke. Uno de la Formosa, ¿no? Formosa tuvo también en el que intervino Vudú también, que es otro caso escandaloso que también tiene causa judicial. Pero Alejandro Van den Broeke, ¿te acuerdas la historia que todo el mundo está discutiendo? Si se conocían, si no se conocían, si habían estado en el departamento. El propio Van den Broeke, digamos, en la causa judicial, no es que no lo dijimos, nosotros lo dijimos, pero no lo estamos diciendo nosotros, es lo que él dijo. Dijo que en el único departamento que Vudú tiene declarado en Puerto Madero, que es en las Torres Riverview, él durmió alguna vez y de hecho pagó el teléfono, el cable y alguna vez pidió delivery. Esa es, o sea, para que alguien, si alguien está esperando que una foto pruebe el vínculo entre Van den Broeke y Vudú, no hace falta porque él mismo fue a la justicia y lo reconoció. Dijo que él no vivía ahí, pero que en realidad cada tanto cuando se le hacía tarde dormía. Esta sociedad, la que era dueña de Ciccone, la que recibió esta moratoria especial, pagó viajes por el mundo al hermano de Vudú, que se llama Juan Bautista, y al mejor amigo de Vudú, José María Núñez Carmona. Repito, The Old Fund pagó los viajes particulares, se fueron a esquiar, cosas así. Decíamos recién lo de que los contratos que tuvo, digamos, lo que funcionó, cuando empezó a funcionar Ciccone con The Old Fund, empezó a recibir contratos del Estado. Uno era para imprimir boletas ¿de quién? De Cristina y Vudú. Las boletas para votar. Las boletas electorales, claro. Exacto. Y la otra era para imprimir 410 millones de billetes de 100 pesos. O sea, si alguno tiene alguna duda de los vínculos y de los elementos que hay en la causa judicial que comprometen a Vudú en toda la operatoria de Ciccone y del Fund, puede ir al expediente y consultarlo, que ahí están las pruebas y son muchísimas. Y hay un dato más que es de actualidad y que realmente es posible que produzca un timonazo en la causa judicial, que es que en su momento, con tiempo, el juez Ariel Lijo había pedido los llamados cruzados, digamos. Si estamos en esta discusión, si se conocen, no se conocen, si vivía, si no vivía, veamos, señores, si se llamaron entre sí. Esa información está empezando a llegar al expediente y esperemos que ahí se vea cómo fue en realidad la situación. Un dato que a mí me parece importante para que veamos qué es Vudú y cómo Vudú fue protegido a lo largo de todo este proceso es que recordemos cómo se inició la causa. La causa cuando se inició tuvo un movimiento muy importante, el juez era Daniel Rafecas y el fiscal era Rívolo. Y recordemos la conferencia de prensa de Vudú cuando él apuntó contra el procurador general de la Nación, Esteban Rigui, que terminó despedido después de este episodio. El juez Rafecas fue separado de la causa y acá hay un dato que también me parece importante para destacar la protección política. A Rafecas lo denuncian ante el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, siempre decimos, es el órgano que designa y destituye a los jueces, que está completamente paralizado, lo venimos contando hace un montón. Este año casi no se reunió, pero ¿qué es una de las pocas cosas que el oficialismo impulsa? La destitución de Rafecas. Claro. Como para que todo el mundo entienda qué es lo que le pasa cuando avanza en un caso importante de corrupción como es el caso Ciccone. Y el otro tema que a Vudú obviamente le genera una complicación, que es en serio hay muchísima prueba, es el tema del enriquecimiento ilícito. Cuando se investiga el enriquecimiento ilícito no hablan solo de la persona, o sea, Vudú, sino de todo su entorno. Y en este caso todo su entorno, que era gente que no tenía dinero como, digamos, como en el principio de su aparición en la política nacional, ahora es toda gente que tiene muchísimo dinero. Ahí están que Agustina Está Canfa, su mujer, su papá, sus hermanos y su mejor amigo José María Núñez Carmona, que se volvió un multimillonario desde que Vudú se convirtió en una persona famosa. Bien. Bueno, están así las cosas. Estás viendo este programa de televisión en un país donde no se sabe si el mes que viene la presidenta va a seguir siéndolo, si el vicepresidente va a ser presidente. Es un momento raro. Que Ricardo Kirchhoff, editor general de Clarín, Alfredo Leuco y Jorge Fernández Díaz, también conocido como el Doctor Amor en la radio, pero en este caso en su rol serio. ¿Cómo andan? ¿Alguien me ayuda a entender esto? Primero lo que podría decir es que aquí entró en crisis una forma de conducir la Argentina. Porque
Los Kirchner provienen de una provincia muy pequeña. En una provincia muy pequeña el gobernador es el ministro de Economía, el gobernador es el jefe de gobierno que maneja a la policía. Tiene una hiperconcentración absoluta. Kirchner, con esa obsesión de concentración, lo quiso llevar a nivel nacional, lo cual es un verdadero delirio, lo sabemos porque no se puede manejar una sociedad compleja sin reuniones de gabinete, sin delegar, sin confiar en las personas, siendo absolutamente la suma del poder en una persona. Kirchner lo pagó caro esa obsesión por la concentración. Cristina también lo está pagando caro, porque Cristina es, por ejemplo, entre otras cosas, la ministra de Economía actualmente en la Argentina. Tiene que laudar sobre 4 o 5 personas que están en el área económica, cuando la economía está en una situación delicada, que piensan distinto hasta públicamente. Ella es la que lauda sobre absolutamente todo. Tiene la concentración total del poder público. No se puede, una persona no puede, es decir, una persona que quiere ser fuerte y tener todo finalmente es frágil, porque el límite que te pone el poder, el límite que te pone el gobierno, es la fragilidad humana que todos tenemos. Entonces, a mí me parece que, digamos, de los informes médicos no me produce una gran preocupación lo que pasa. Es una cosa abierta, habrá que ver qué pasa en este mes. Lo más probable es que ella se recupere. Sí, lo que me parece que pone en crisis es este modo de conducir la Argentina que ya no puede existir. No puede venir otro presidente después de Cristina y no tener reuniones de gabinete, no delegar, no tener un jefe de gabinete presentable, en serio, que pueda gobernar, porque no lo tiene. Bueno, pero es que nosotros tropezamos varias veces con la misma piedra. Claro. Hace un rato yo hablaba con Julio Cobos. Cuando sucedió aquello de Cobos, también se dijo, no puede ser que no estén de acuerdo el vicepresidente y el presidente. Y después pasó Vudú. Y volvemos a tropezar con la misma, desde otro lugar, no es ideológico, no importa, pero volvemos a tener el mismo error. Ahora se corre Cristina y fíjate quiénes están. Están Vudú y está la esposa de Alperovich. Son las dos personas que nos van a representar, ¿no? ¿Ricardo? Bueno, yo creo que, a ver, esto es consecuencia de... Los Kirchner no serían los Kirchner si esto no ocurriera. Digo, forma parte de un esquema de poder que hace crisis cuando ocurren las cosas que ocurren como las de hoy. Creo que el gobierno no puede sostener más el secretismo como política que de Estado. No les sirve tampoco a ellos. Esto es porque la pregunta es ¿por qué tanto secreto? Claro. ¿Qué esconde ese secreto? Es probable que no escondan nada más, pero esconde demasiado una política de secreto. En segundo lugar, me parece que el problema de estos esquemas tan personalistas es haber elegido personas que no tengan ni poder y que tengan una imagen pésima. No solo Vudú, sino toda la línea de sucesión está afectada no por corrupción, pero sí por mala praxis o por haber dicho disparates en su función de poder. Y en tercer lugar, hay otro elemento que me parece que la gente no termina de entender lo que pasa, porque ya en episodios anteriores no se dijo la verdad. Y como no se dijo la verdad, o se distorsionó y se manipuló, la gente tiene derecho a especular sobre lo que está ocurriendo y cuáles serán las consecuencias políticas de este ¿Vos hablas del tema de la amígdala, por ejemplo, puntualmente? Del tema de la del falso positivo famoso. Del tema de la tiroides y de que no exista, por ejemplo, una conferencia de prensa del equipo médico que responda a preguntas mínimas que se le puede hacer cualquiera sobre la salud de la presidenta. Sí. ¿Alfredo? Yo creo que la información médica no es dramática, de hecho no ha tenido que ser intervenida la presidenta, por lo tanto no es dramática la situación, por suerte es una cosa controlable y confío que en el corto plazo pueda restablecerse. Lo que sí es dramática es la información política. Estamos por asistir a un hecho inédito en democracia. Va a gobernar el país el hombre más desprestigiado de la Argentina. Bueno, vos viste eso no ocurrió jamás. Que daban los encuestadores, ¿no? Exacto, no ocurrió jamás. Todos los presidentes han ido perdiendo capacidad, han ido perdiendo imagen en la población, pero que el más desprestigiado de la Argentina sea el presidente de la nación, y esto no es un hecho azaroso, producto de una tormenta o del destino, como puede ser una enfermedad. Es una decisión política tomada en soledad por Cristina Fernández de Kirchner. Y esto es lo grave de la situación. Vos recién hablabas con algunos de los consultores respecto de esas especulaciones políticas que uno se hace. Hoy hablé con un par de secretarios de Estado, con algunos dirigentes del peronismo. ¿Y cuál es la preocupación que tiene el peronismo? Además, por supuesto, la humanitaria por la salud de la presidenta. ¿Cómo va a impactar esto dentro del poder político argentino?
teniendo las elecciones del 27 de octubre tan cerca. Y todo el mundo coincide en que no es el mismo caso del fallecimiento de Néstor Kirchner, en el sentido que la gente se solidariza con el dolor y una actitud comprensiva, y tal vez eso le ayude a mejorar desde el punto de vista electoral. Es al revés, es más de lo mismo, porque como decían ellos, es producto de decisiones de un poder concentrado, hegemónico, que prácticamente no tiene diálogo ni con su propia fuerza política. La mesa política de las decisiones es muy chica en la Argentina. Bueno, nos encontramos frente a eso. Yo creo que la peor de todas las noticias es la noticia política. Va a gobernar la Argentina el hombre más desprestigiado. Hay otra cuestión, Jorge, te quiero... yo no es seguro que pida licencia la presidenta. Para vos todavía hoy no es seguro. No es seguro que pida licencia. No se ha dicho, por lo menos, claro. Y no es seguro que Vudú asuma como presidente. Puede ejercer funciones protocolares. A ver, para decirlo de otro modo, esto lo pueden estirar. ¿Cuánto tiempo lo pueden estirar? Y yo supongo que habría que hablar con Zanini y con Pero Máximo, ¿me entendés que es muy difícil? O sea, ¿cuánto tiempo puedes estirar esto cuando hay elecciones en 20 días o en 25 días? ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana más? ¿Para qué les serviría? Digo, lo estoy hablando en borrador, ¿eh? No es que tenga... Sí, yo entiendo lo que vos decís, no hubo ningún anuncio del gobierno. Esto hasta ahora es especulación periodística. Ellos no dijeron nada. Bueno, no, hubo un anuncio diciendo necesita un mes de reposo. Pero no evaluaron qué tipo de reposo hace falta como para que tenga o no que dejar el cargo, digamos. Exactamente. ¿No? Ahora, si coincidimos que el peronismo es el partido del poder para bien y para mal en la Argentina en los últimos 30 años, en estos 30 años de democracia ha gobernado 20 años el peronismo. Dentro del peronismo... algunos pocos se van a atrever a pasar públicamente estas facturas, pero vos fíjate, como decían recién ellos, tanto el vice como la que le sigue, Beatriz Rosquet de Alperovi, los dos carecen de los mínimos requisitos necesarios para ser un dirigente provincial, un dirigente más o menos. Tienen no solo desprestigio social, no solo temas causas en la justicia fuerte, como recién comentaba Luciana en el caso de Vudú, sino que no sostienen con su presencia política lo que es el peronismo. El peronismo no se siente representado ni por Vudú ni por Beatriz Rosquet de Alperovich, y eso genera una turbulencia, una actitud inquietante por parte de las preguntas que todos nos hacemos, de qué manera se van a ir acomodando los tantos. Sí, es decir, una pequeña indisposición o una enfermedad abierta que no tiene una gravedad extrema por ahora, por suerte, coloca a la política argentina en una situación de crisis. El gobierno está en una crisis política. No se sabe mañana quién va a manejar la cantidad de reservas, porque Cristina, además, no solo manejaba todas las cosas económicas y políticas, manejaba el Congreso, manejaba cada ley que salía en el Congreso. Es decir, todas estas cosas, ¿quién va a manejar? ¿Zanini? Que tiene, digamos, que es más bien un secretario técnico que la asiste. ¿Quién? No se me ocurre. Moreno, Kicillof, que están totalmente enfrentados, piensan cosas totalmente distintas. Alguien en el Congreso. Y una de las grandes tentaciones de Cristina es hacer lo que hizo Néstor. Es decir, no darle bola a los médicos. No soportar. Es decir, cuando vos tenés toda la... Además que te debe dar un gran desgaste y una gran adrenalina tener todo el volante tuyo, digamos, ¿no? Soltar ese volante para mejorarte debe ser dificilísimo. Néstor no pudo. Nosotros esperamos que Cristina pueda, porque que Cristina pueda dejar esa adrenalina y que pase lo que más o menos tenga que pasar para que ella pueda recuperarse. Es que no la va a dejar. Porque no hay sustitución no de la va Cristina. A dejar. Yo creo que no va a haber delegación. Pensar en delegación de poder en este esquema... Me parece que es, es probable, estamos en la Argentina, así que en la Argentina es probable cualquier cosa, pero con el esquema de poder que tiene el kirchnerismo, es muy probable que ella decida hacer reposo y ejerza el poder. Digo, Kirchner dos días después de salir del Sanatorio Arcos, fue a un acto en Luna Park. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. ¿O no? Otro hecho fundamental es que la caída que tiene Cristina ocurre después del resultado electoral. Es decir, el golpe emocional que siente Cristina frente a algo que no esperaba, evidentemente no esperaba un voto castigo como el que hubo hacia ella. No lo reconoció, ¿no? ni siquiera lo reconoció. Esta charla que fíjate, el golpe emocional personal convierte esto en una crisis política generalizada, porque como todas las personas, todo el poder está en una sola persona, y además no preveía Cristina un golpe así de las urnas, un voto castigo. Todo el mundo sabía, todos nosotros sabíamos que las encuestas estaban dando esto. No, es que yo insisto, lo vengo diciendo hace tiempo, Cristina
Se creyó su propia mentira. Sí. O sea, yo creo que ella cree lo que dice. No creo que ella diga, mirá qué guacha soy, como le estoy mintiendo. No, para nada. Una deformación. Que ella cree en lo que está diciendo. Es así. Pero ella se golpeó con la realidad entonces, Jorge. Es cierto. Bueno. Ella estableció un relato, ese relato no funcionó en la realidad, tuvo una evidencia bestial, brutal en las urnas, y de ahí deriva este problema médico. Mirá. Ricardo, a ver, todo me parece que hacemos votos para que la presidenta se recupere. Obvio. Y para que la institucionalidad argentina no sufra ningún tipo de nuevas afecciones y que lleguemos al 2015 todos juntos y votando de nuevo. Ahora, desde el punto de vista político, insisto que esta negación permanente, es casi una negación de Estado lo que hace la presidenta, no solamente sin registrar lo que los opositores, el periodismo independiente, distintos sectores venían planteando respecto de la pérdida de votos permanente producto de su torpeza y su mala praxis, sino que fíjate vos que luego de ese domingo terrible donde la presidenta no reacciona, que parece groggy, que celebra la derrota sin explicar bien por qué, a los pocos días, cuando más o menos entra más o menos en realidad, empieza a tomar determinaciones sobre 4 o 5 puntos, impuestos a las ganancias, reconocen la inflación, cuando acusa inseguridad, que es lo que venían hace 1 año y medio y mucho más planteándose de la sociedad en forma permanente, es decir, que hay un reconocimiento tardío porque hay una negación de Estado frente a los problemas más grandes. Cuando Insaurralde le empieza a hacer campaña a Massa. Exactamente. Hay un hecho, Jorge, que es el de Nelson Castro. Nelson Castro ha estado aquí. Vamos a recordar bien que Nelson, cada vez que dijo que pasaba algo en la salud presidencial, lo masacraron. Está en YouTube, cualquiera puede entrar y ver las cosas que le hizo este gobierno y los militantes mediáticos de este gobierno a Nelson Castro, destrozándolo permanentemente. Y lo único que hizo fue anticipar la verdad, anticipar lo que iba a ocurrir. Claro, pero parecía que lo que estaba diciendo con decir la verdad era desestabilizador, era una expresión de deseo y no una expresión de deseo. No, estaba tratando de explicar la gravedad del asunto. La gravedad del asunto llegó a que murió Néstor Kirchner, y la gravedad del asunto es que él dijo que Cristina tenía un problema emocional. Y la verdad que es cierto que tiene un problema. Pero ¿cómo no va a tener un problema emocional alguien que tiene absolutamente todo el poder sobre su espalda? Y no delega la menor cosa, porque el otro día ayer lo dijo en la entrevista que le hizo Rial. No confía en absolutamente nadie. En sus 2 hijos confía. Solo los hijos. No se puede gobernar. Es decir, parece... No se puede vivir, no gobernar. Claro, no se puede vivir sin confiar absolutamente en nadie. En el mundo empresario, vos decís, cuando un tipo tiene liderazgo, es un tipo que delega, que lidera. El tipo que concentra todo y trabaja todo y se estresa y vuelca y hace volcar a su propia empresa, no está bien visto. Y me parece que aunque no son trasladables muchas veces los liderazgos empresarios a los liderazgos políticos, en este caso merece la pena detenerse sobre esto. Un líder es alguien que sabe delegar. Gracias por haber estado acá los tres. Quédate después del corte, seguimos con lo de Argentina Urgente, porque hay un par de buenas noticias para darte. Dale.